Bueno, muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lía Sandí, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y en conjunto con FUNSATE hoy les vengo a dar apoyo con lo que son las características y estructura de los diversos tipos de texto. Con respecto a lo que son los contenidos, vamos a explicar qué son estos tipos de texto, cuáles existen, su estructura y vamos a hacer una pequeña dinámica para ver si son capaces de identificarlos. Antes de empezar, tenemos que aclarar algunos de las definiciones que ya han sido abarcadas previamente. En primer lugar, los sustantivos, ¿verdad? Que son las palabras con las que nombramos a las personas, animales, plantas, objetos, sentimientos e ideas. Algunos ejemplos serían Juan, un sustantivo propio, o la flor. Tenemos los verbos, que es lo que indica la acción, el estado o el proceso que realiza el sujeto en la oración. Correr, escribir, cantar. Tenemos los adjetivos, que son lo que modifican al sustantivo. Palabra que acompaña para mencionar una cualidad o una característica. Por ejemplo, si yo digo niños traviesos, el adjetivo sería traviesos. Están también los artículos que acompañan al sustantivo y se utilizan para identificarlo. En este caso sería la naranja, el carro, un río, una rana. Otros conceptos que poseen una formada por un sujeto y un predicado, como por ejemplo, ayer Martín y Keila fueron al cine. Tenemos adverbios, sustantivos, sujetos y verbos. Y por último, tenemos los párrafos, que son la unidad mínima de texto compuesto por una o más oraciones principales y secundarias, que desarrollan una idea de manera lógica y coherente. Ahora bien, comenzando con lo que son los tipos de texto, en primer lugar tenemos lo que es el texto narrativo, que lo que hace es contar una historia. Su estructura básica es inicio, en donde se presentan los personajes, se indica el tiempo y el lugar en donde se está desarrollando esa historia, el desarrollo o nudo, que es en donde se relata lo que ocurre, en donde acontecen estas acciones. Tenemos el clímax, que son como las partes más emocionantes, perdón, de la narrativa, y el cierre o desenlace, que es la solución del conflicto o bien cómo termina. Sus elementos incluyen personajes, ambientes, que puede ser espacio físico, psicológico, tiempo. Tenemos que su propósito principal es narrar o contar un suceso real o imaginario, y una de sus características es que los verbos se escriben en pasado y se relatan en orden cronológico. Un ejemplo es ese texto que tenemos acá, que es, como lo podemos ver en la leyenda. En amarillo está el inicio, la introducción, en blanco tendremos el desarrollo, en rojo el clímax y en azul el desenlace. El toro orgulloso. Hace tiempo vivía en el campo un toro muy orgulloso y fanfarrón. Ahí presentó al personaje, el tiempo y el lugar en donde se desarrolla la historia. A todas horas decía que no había nadie más fuerte que él. Los demás animales ya estaban cansados de oírlo. Cierto día, una avispa le dijo al toro que ella podía vencerlo. El toro furioso la atacó. Sin embargo, ella escapó volando. Esto ocurrió varias veces. Ahí están todas las actividades o las acciones que se van ejecutando para llegar a lo que es el clímax, la parte más emocionante del texto. Después, la avispa se acercó al toro y lo picó en el lomo. El toro dio un gran grito de dolor y salió corriendo. Era increíble. La pequeña avispa había vencido al enorme toro. Y por último, tenemos la frase que termina siendo el cierre o el desenlace. A partir de esta pelea, el toro fue un poco menos orgulloso. Continuando con lo que es el texto descriptivo, este como tal describe cómo es algo.
una persona, un animal, un objeto, y en sí utiliza muchos detalles y adjetivos. Su propósito es presentar las características de lo que se tiene en mente. Las descripciones incluyen aspectos como el color, la forma o bien el tamaño. Un ejemplo de esto es el siguiente texto. Juan Mendoza era de pequeña estatura y con textura delgada. Aparentaba tener unos 40 años. Su rostro moreno se veía surcado por una cicatriz que prácticamente se lo dividía en dos. Era de ojos pequeños y oscuros, del mismo color de su cabello, que llevaba corto pero desordenado y sucio. Sus ropas eran elegantes, pero estaban viejas y sucias. Aquí, como tal, solo se está hablando de cómo es Juan. Estoy describiendo su ropa, su físico, el color de su piel. Aquí nada más lo describo. Y continuando con el último texto, está el texto expositivo. Este explica o informa sobre un tema de forma objetiva, que bueno, si no saben lo que es objetiva, estos son hechos que no se pueden negar, porque están fundamentados con ciencia, con datos o son cosas que no se pueden negar, como por ejemplo, el sol sale por el este. El centro de nuestro sistema solar es el Sol, porque está comprobado. Algo subjetivo, por el contrario, sería el helado de chocolate es el más rico. Eso es porque viene propiamente de su gusto, no porque está probado con un hecho de ciencia o con datos. Entonces, volviendo a lo que son los tipos de texto, este es el que explica o informa sobre un tema de forma objetiva, sin opiniones personales y usualmente se escribe en tercera persona. Tiene el objetivo de enseñar acerca de un tema y su estructura usualmente es el título, que representa el tema o de lo que se va a hablar, introducción, en donde se presenta y explica su importancia, el desarrollo, en donde se empiezan a ampliar lo que son el tema, las ideas y se presentan los datos, y la conclusión o cierre o resumen, en donde se fomenta la reflexión o más bien la iniciativa para informarse más sobre lo que estamos exponiendo. Un ejemplo de esto es el siguiente. Como se puede ver en la parte de abajo, tenemos el título en amarillo, en rojo la introducción, en blanco el cuerpo del desarrollo y en azul el cierre o la conclusión. Por título tenemos la alimentación de los mayas. En la introducción vamos a hablar sobre quién eran los mayas y cómo se alimentaban ellos. Los mayas fueron una cultura que ocupó las tierras del norte de América Central y el sur de México. Las ciudades mayas tuvieron su momento de mayor importancia entre los años 200 y 950. Cada ciudad era un centro independiente y tenía sus propios gobernantes, pero los mayas se reconocían como parte de una sola cultura, pues hablaban la misma lengua y compartían la religión. Habitaban en zonas selváticas. A pesar de estar llenas de vida, la capa fértil de las selvas es muy delgada y las lluvias abundantes arrastraban las semillas que se intentaban sembrar. Para resolver el problema, los mayas crearon la técnica de la roza, quemar árboles y maleza de un terreno delimitado para luego cultivarlo. Y en las épocas de sequía, se usaba el agua de los cenotes, pozos naturales de agua dulce, para regar los cultivos. Así, los mayas aseguraron su alimentación por mucho tiempo. Todos estos textos, ¿qué es lo que nos ayudan a producir? Textos literarios como novelas, cuentos, fábulas, dramas y leyendas, textos periodísticos o de información masiva, noticias, artículos. También tenemos textos funcionales o de referencia que pueden ser resúmenes, recados, cartas, instrucciones, fichas, los textos de expresión popular que pueden ser refranes, adivinanzas, trabalenguas o frases célebres y otras formas textuales y de comunicación como lo que son las tiras cómicas o los cómics y los diálogos. Ahora bien, para poder resumir y ver las diferencias entre estos dos textos,
tenemos que el texto narrativo, su intención comunicativa, relata hechos que suceden a algunos personajes, responden a la pregunta del qué pasa. Algunos de sus ejemplares son novelas, cuentos y noticias por la naturaleza del contenido de estas, y el tipo de lenguaje es relatar en orden cronológico, mientras los verbos de acción están conjugados en el pasado. El texto descriptivo, su intención comunicativa es el describir cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos o entre otros. Responden a la pregunta de ¿cómo es? Tenemos el modelo de guías de viajes, novelas, cuentos, cartas o diarios. Y su tipo de lenguaje es que tiene abundancia de objetivos. Y por último, tenemos el texto expositivo, que su intención comunicativa es explicar de forma objetiva los hechos. Responde a la pregunta del por qué es así. Algunos de sus ejemplares son los libros de texto, artículos, revistas, enciclopedias, y su tipo de lenguaje es claro, directo y escrito en tercera persona. Ahora vamos a hacer una actividad. Voy a proceder a leerles ese texto y ustedes me van a decir a qué tipo de texto corresponde. Yo paso mis vacaciones en el pueblo llamado Valle del Lago. El valle está situado en medio de 5 montañas que, en invierno, cuando nieva, se tapan con un manto blanco. Cuando me levanto por la mañana y me asomo a la ventana, siempre las observo y siento que las montañas de mi pueblo son las más bonitas que he visto hasta ahora. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es un texto narrativo? ¿Es expositivo o es descriptivo? Definitivamente es descriptivo, porque hablo del cómo es el valle. El valle está situado entre las 5 montañas, que en invierno, cuando nieva, las montañas se tapan de color blanco. Ahí lo estoy describiendo el cómo se ve. Ahora bien, el siguiente texto dice: al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. El detective no se sorprendió, ya que sabía que lo habían estado siguiendo. Por eso, decidió ingresar de manera sigilosa. Quería estar prevenido en caso de que el invasor siguiera allí. Después de recorrer todos los rincones de la vivienda, confirmó que estaba solo. Entonces, tomó el teléfono y marcó el número del alcalde. Quería ponerlo al tanto de la situación. Acá les estoy dando una pequeña pista, que si se acuerdan de las características de los tipos de texto, van a poder identificarlo. Observen bien las palabras que están marcadas en color azul. ¿Qué tipo de texto es? ¿Narrativo, expositivo o descriptivo? En efecto, es narrativo. La pista que les di es que los verbos están escritos en su conjugación del pasado. Y bueno, se está relatando lo que sucedió en la casa de Harry. Continuando con el tercer y último texto, se los voy a leer. Está la Tierra. La Tierra es el planeta donde vivimos. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido y no gaseoso. Los otros 3 planetas terrestres son Mercurio, Venus y Marte. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor al del Sol. Al igual que las demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del Sol y le da una vuelta completa en aproximadamente 655 días. A esto se le llama año. También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo de 24 horas. A esto se le llama un día. Precisamente es un texto expositivo, ya que está basado en hechos científicos y por ende su escritura es objetiva, su lenguaje es claro, preciso y está escrito en tercera persona. Acá, bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, saber, ¿verdad? Como, ¿por qué creen que es útil saber cómo son los textos?
Esto es principalmente porque son la base fundamental de la forma que nos comunicamos, el cómo comprendemos al mundo, nuestra forma de interpretar lo que nos están comunicando. También me gustaría que se haga una evaluación con respecto a esta clase y los textos, ¿verdad? ¿Entendí bien la materia? ¿Tengo alguna consulta? ¿Será que necesito más práctica? También les recomiendo para, si tienen este tipo de incertidumbres, el tratar de tomar textos en casa o en la escuela, ¿verdad? E identificar el tipo de texto al que corresponden. Traten siempre de poder consultarle a alguna profesora o a las personas de acá de Fonsate para que ustedes tengan la certeza de que su criterio está bien. Y por último, quería recordarles que solo la lectura consciente permite el aprendizaje continuo. Por eso los insto a estar leyendo constantemente, a tener en cuenta sus aprendizajes a la hora de hacerlo, para ver el avance que ustedes van teniendo conforme pasa el tiempo. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.